nosotros no negamos la divinidad de Jesucristo. Esta es la acusación por parte de los hermanos trinitarios, nos dicen. Negáis al Hijo, y no. Nunca se puede negar al Hijo, Él era el Santo de Dios y como dice la Biblia en Manuel, Dios con nosotros. Lo que nunca diremos es que era otro Dios aparte o distinto, sino que en Él estaba el único Dios que hay, el Padre, Juan 17, 3. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre me conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué texto tan revelador. Primero dice: Nadie viene al Padre sino por mí, amén. Jesús hombre es el mediador entre Dios y los hombres, sí Señor, esto va de acuerdo con las Escrituras y es una gran verdad. Después Felipe le dice: Muéstranos al Padre, y él le dice: Tanto tiempo entre vosotros y no me habéis conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y termina este párrafo diciendo una grandísima verdad. El Padre que mora en mí, hace las obras. Ver a Jesús en ese momento, era ver a Dios. Él mismo dijo: Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Viendo estos textos no sé cómo todavía sacan tres dioses, porque aunque digan que es uno, si dicen que Jesús es Dios, y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios y encima son tres personas distintas e independientes, lo siento mucho, pero es irracional. 1 más 1, igual a 3. La Trinidad dice el Dios Hijo, y no, es al revés, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mediador, el Tabernáculo de Dios. Los hermanos trinitarios argumentan que esto es un misterio, pero yo no he encontrado tal misterio en la palabra, pero sí he encontrado el siguiente. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice indiscutible, no se puede discutir. Dice Dios fue manifestado en carne, vemos que la palabra que nosotros usamos, manifestación, sale en la palabra, pero Trinidad o personas distintas no aparece, y tampoco primera, segunda, o tercera persona. Tito 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El Verbo estaba con el Padre, y era desde el principio. Pues es la palabra de Dios y Dios creó todo por medio de su palabra. Por eso dice en Corintios 8:6. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Se refiere a Jesucristo, el Verbo de Dios al cual pudieron palpar y tocar porque se hizo carne y habitó entre ellos. Por eso dijo María al ángel Gabriel: Hágase conforme tu palabra. Lucas 1:38. Veamos este texto tan revelador. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Seguimos con la revelación del apóstol Juan que no deja lugar a dudas. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, su palabra y su espíritu. Dios es creador de todas las cosas. Su palabra Jesucristo. Su espíritu, el Espíritu Santo, el mismo espíritu que estaba en Jesús. Pero esto que acabamos de ver no lo convierte en personas o en dioses divididos. Solo hay una persona en estas tres manifestaciones. Jesús que realmente era persona, pero Dios no es persona, es espíritu. Juan 4:24 Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Espíritu Santo es Dios. Segunda de Corintios 3:16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 3:17 Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Primera de Tesalonicenses 4:8 Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Está más que claro que el Espíritu Santo es Dios, y no es una persona distinta ni mucho menos. Porque si no Jesús tendría dos padres, el Espíritu Santo que lo engendró y al que llamaba Padre Lucas 1:35. Pero si creemos que el Espíritu Santo es Dios, y no, una persona distinta, no pasa nada. También diré que la Trinidad afirma que el Espíritu Santo es una persona como nosotros, y eso es antibíblico. En la palabra nunca dice tal afirmación. Los trinitarios dicen, es persona porque siente como nosotros y tiene actitudes como nosotros. Y eso no es cierto, el Espíritu Santo no tiene sentimientos como nosotros. Nosotros tenemos atributos suyos, que es distinto. Dios es amor, si tú tienes amor, tienes un atributo de Dios, pero nunca Dios de ti. Porque Dios es antes que las personas. Hoy te invito, hermanos que me escuchas, a que pienses y preguntes a Pablo, el apóstol. Yo lo hice, y me dijo que solo hay un Dios, el Padre, y un mediador, Jesucristo. Entonces, ¿por qué afirman que Dios es trino? Termino diciendo que mires en tu interior y veas la verdad.